Bueno, pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos encontramos nuevamente en una edición más del webinario Más Innovación, Menos Regulación, el cual realiza México Libertario en cooperación con Somos Innovación, la red latinoamericana de la innovación. En esta ocasión nos encontramos con el profesor Martín Portillo. Martín Portillo, bueno, pues es una gente muy conocida en lo que tiene que ver con el ámbito liberal y se ha dedicado durante mucho tiempo, bueno, pues a la promoción de las ideas de la libertad y a realizar algunas investigaciones, algunas actividades de difusión de lo que son las pequeñas y medianas empresas, que me parece ámbito ideal precisamente para que la innovación, que es el tema de este webinario, pueda arraigar, florecer y dar sus mejores frutos. El profesor Martín Portillo es fundador del Centro Ilustración Republicana, el cual es una organización que ofrece seminarios, talleres, cursos, lecturas, etcétera, y también es docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú. Muy bien, muy bienvenido, Martín. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista para nuestro webinario. Un honor, realmente muy agradecido por la invitación. Muchas gracias, Martín. Mira, nosotros, como te había comentado, pues queremos profundizar un poco en lo que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas, su actividad, cómo florece en ellas la innovación y cómo son un elemento fundamental para entender el libre mercado. En tal sentido, yo quería preguntarte, Martín, ¿cuál es desde tu punto de vista, dado que te has ocupado del tema, cuál es tu impresión, tus ideas de cómo se vinculan las pequeñas y medianas empresas con estos temas, tanto el de la innovación como lo que tiene que ver con el libre mercado? Yo creo que hay una relación directa. Si nos damos cuenta, nuestra sociedad surge en la Edad Media, es el crisol entre las ideas de la solidaridad, del compartir que trae el cristianismo, una organización producto de la debacle del Imperio Romano, hundido ya, se establecen jerarquías muy rígidas, ¿no? No sé si conocerán todos que en el Bajo Imperio Romano se establece que para no perder los puestos de trabajo, los padres heredarán sus oficios a los hijos. Por lo tanto, ya no puedes cambiar de oficio, ¿no? Si eres hijo de zapatero, vas a tener que ser el resto de tu vida zapatero. Y eso va a ser el núcleo por el cual se establece la sociedad estamental del feudalismo. Este feudalismo, en donde los gremios, los artesanos y los comerciantes se agrupan para defender sus intereses, ¿no? Va a reservar de modo secreto todos aquellos avances que ellos alcanzan, que además no se comparten, porque la idea es que tú tengas ese producto o servicio en calidad de exclusividad y por lo tanto nadie más pueda ofrecerlo en el mercado. Este esquema de regulaciones, este esquema de controles que se hacían por el bien del consumidor, para no explotar al trabajador, ¿no? La legislación medieval apunta desde ese carácter cristiano del precio justo, por ejemplo, que puede parecernos muy nuevo, pero eso viene de muy antiguo. ¿Qué va a provocar? Que la Edad Media prácticamente sea un periodo sin innovaciones. Sin embargo, ¿cuándo se rompe eso? Cuando en Inglaterra, a partir del siglo XVII, ¿no? Se comienza a abandonar estos esquemas gremiales. Comienzan a aparecer personas que piensan, que son trabajadores, que piensan cómo mejorar la herramienta o la máquina con la cual toda su vida han trabajado, logran hacer una mejora, la usan, alguien les compra la idea, aparece el registro de patentes. En Inglaterra surgen cosas que van contra la corriente, que ya tenía más de 500, 800 años de tradición. Y yo creo que esa es la base de la innovación, la libertad, el mercado libre, es decir, poder ofrecer uno lo que uno desea. Las ciudades que van a crecer más en el siglo XVIII-XIX en Inglaterra son justamente las ciudades en donde los gremios no tienen control.
Por ejemplo, la fibra del algodón, que es base de la revolución industrial, es una fibra que no se conocía en la Edad Media en Europa. Por lo tanto, no hay regulación sobre ella. ¿Cuál es el área de textil que se desarrolla? El área del algodón. Porque no hay ninguna regulación. Por lo tanto, tú puedes crear la máquina que quieras, puedes ofrecer el precio que quieras al trabajador, porque no hay regulación, tú puedes hacer todo en función de tu costo-beneficio, de la rentabilidad, ¿no? Y de la demanda real, la que te puede pagar por ese producto. ¿Qué sucedió? Infinidad de inventos alrededor de la plantita de algodón, desde la desmotadora, ¿no? Hasta las máquinas hilanderas, primero con energía humana, luego con energía a vapor, y todo este proceso va a crear nuevos ricos. Pero a partir de allí se comienza a ver como negativo tener controles, tener regulaciones, y es una de las guerras más importantes ya en el siglo XX, la guerra que desarrolla el señor Ford con su modelo T, que no podía ponerlo en el mercado porque había un holding de empresas automotrices que tenían el monopolio para establecer ellos, previa evaluación, si aceptaban o no un nuevo modelo, ¿no? Y esto, claro, avalado por una ley estatal, porque si no, lo que te digan tus vecinos a ti no te importa, pero si hay una ley que defiende ese privilegio, entonces tú no puedes innovar. Yo creo que la innovación solo es posible en sociedades en donde no existe regulación sobre qué cosa yo puedo ofrecer a los demás. ¿Tú crees en tal sentido bueno, el espíritu de este programa es precisamente proponer que entre menos regulaciones existan, menos constricciones existan a la actividad de la libre empresa? Bueno, mejor para la libre empresa y por lo tanto mejor para el consumidor para la generalidad del bienestar. ¿Tú crees en este punto de vista, Martín, por tus palabras? Más que creer, ¿no? Que es un asunto de fe, es mi convicción total y racional debido a la evidencia empírica, ¿no? Algo que, por ejemplo, todo el mundo tiene temor, ¿no? Pero van a aparecer monopolios, por supuesto. Pero los monopolios, ¿qué son? Producto de la preferencia del consumidor. Es decir, si la mayoría de la gente compra un producto teniendo otros productos alternativos en el mercado porque nadie está prohibido de ofrecer ese producto o similar, entonces, si una empresa se lleva la mayor cantidad de consumidores, de compradores, es porque esta empresa está haciendo algo muy bueno. Entonces, no hay que castigarla. Ahora, tú quieres tumbar este monopolio porque te parece que ha subido el precio demasiado, creas un producto que compita con este. Teníamos el monopolio naviero antes de que se construyan los ferrocarriles transcontinentales. ¿Cómo llevabas tú manzanas de California al mercado de consumidores de Nueva York? Ponías todas las manzanas en un barco y ese barco tenía que bajar por México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, darse la vuelta por el Cabo de Hornos, subir por Brasil, ¿no? Argentina, Brasil, luego evitar el Triángulo de las Bermudas porque desaparecen las manzanas, subir por Miami, ¿no? Connecticut hasta Nueva York. Creas un ferrocarril de Nueva York a California y todas esas navieras que tenían el control del comercio dentro de Estados Unidos, pero a través de dos océanos, se fueron al agua. Luego tienes que los ferrocarriles dijeron, bueno, nosotros somos los más bacanes, así que ahora comenzamos a subir el precio. A alguien se le ocurrió inventar el camión. Bueno, los camiones comenzaron a subir su precio. Un avión. Bueno, aviones y camiones todavía cobran caro. Pues entonces partimos a América Central, hacemos el canal de Panamá y volvemos a usar los barcos y abaratamos nuevamente los costos. Es decir, la innovación, ¿qué permitió? La obra de ingeniería del canal de Panamá es una cosa que jamás en toda la historia se había hecho. Esto es porque justamente se permite que fluya el recurso económico a proyectos que desarrollan teoría y la aplicación de la teoría, que es la tecnología. Y esto se traduce en productos o en obras de ingeniería, de infraestructura asombrosos y maravillosos. Y eso no solamente le va a dar riqueza al grupo que lo realiza, sino trabajo a un montón de personas y deja una tradición que va a continuarse de ahí en adelante. Entonces yo creo que la libertad de empresa es un acto, puede quizás la gente no entenderlo, un acto de solidaridad, porque tú vas a desatar las fuerzas de creación de infinidad de personas que tú ni siquiera sabes que existen, que tú no conoces. Basta que tú tengas un clima abierto, ¿cuántas personas se les comienza a ocurrir en su casa? ¿No? Uy, si esto no me lo prohíben, si esto no me lo impiden, entonces
esta idea mía la convierto en un negocio. Buscas a alguien que tenga dinero, un financista, y tienes ahí el negocio de tu vida. ¿A quién le pasó eso? A Gutenberg. Gutenberg era un orfebre. Se le ocurrió la idea de la imprenta, pero no tenía plata. Buscó a un socio que financió eso. Y hoy en día, ¿quién no tiene un libro en sus manos? Impreso. Ahora ya tenemos PDFs, ya superamos los libros impresos. Entonces, la innovación está totalmente, es una consecuencia, diría yo, directa de un clima de libertad de mercado. ¿Qué pasa con los países en donde hay demasiada regulación? Creas un ministerio de ciencia, tecnología, que crea regulaciones. Esos países, por mucho que inviertan y gasten millones de dólares al mes en fomentar jóvenes que innoven o apoyar a pequeñas empresas, que es nuestro tema, para que innoven, no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque tienen que someterse a criterios preexistentes y la innovación es no conocer, no entender, no aceptar lo preexistente, es lo que no existe. La innovación es el surgimiento de algo que jamás te imaginaste. Entonces, ¿cómo, en qué cabeza se le puede ocurrir a alguien establecer criterios para la innovación? Eso es ridículo, es un sinsentido. Por eso no logran éxito. Se pueden gastar todos los millones de dólares que quieran al mes o al día y no van a lograr el mismo efecto que una sociedad, un país, por grande o chico que sea, en donde sin ese ministerio, sin ese proyecto de financiamiento para la innovación, sí existe libertad de empresa. Y allí la innovación se va a disparar. Ejemplos: Irlanda, Islandia, bueno, ya dije Inglaterra en el siglo XVIII-XIX, el siglo XIX-XX es Estados Unidos, ¿no? Y ahorita, hace unos 50 años, los tigres del Asia, Taiwán, Corea, Japón, ¿no? Y hoy en día, muchas naciones, incluida China, ¿no? China se ha disparado gracias a que en algunas ciudades del territorio de la República Comunista de China se ha abierto un marco de libertad para que la inversión privada pueda llegar allí y desarrollar sus propios proyectos, ¿no? Entonces, la libertad de empresa es fundamental para desatar la, digamos, lluvia de innovaciones, porque no podemos suponer por qué lado, hacia qué rama o sector se va a innovar. Eso solo lo sabe la mentecita que está por allí perdida en el mundo, ¿no? Es un fenómeno sorprendente que está ligado con lo que el Premio Nobel de Economía, Friedrich von Hayek, señalaba como el conocimiento disperso, ¿no? Entonces tenemos conocimiento cada uno que puede convertirse en un invento, que puede convertirse en una mejora de un procedimiento o producto o servicio, pero solo cuando esta persona tenga la libertad para hacerlo, va a poder hacerlo. Mientras no haya esa libertad, esta persona va a estar constreñida y no nos vamos a beneficiar ni a descubrir ese potencial existente en la sociedad. Son como tesoros ocultos. Bien, mira, señalabas hace un momento estos casos de ejemplos de países de desarrollo que comenzaron de esta manera. Bueno, yo te señalaría otro ejemplo, que es Suecia. Suecia, a pesar de toda esta fama que tiene de la izquierda, de quererlo hacer pasar como un país, al menos socialdemócrata, bueno, comenzó en la mejor tradición del salvaje oeste. Ninguna de estas grandes empresas suecas que hoy conocemos, Volvo, Ericsson, Electrolux, todo este conglomerado de empresas biomédicas suecas, bueno, ninguna de estas existía en el momento en que se instaura el estado de bienestar. Todas son precisamente de ese salvaje oeste donde no había regulaciones para que precisamente las empresas pudieran nacer, crecer, germinar y dar sus mejores frutos. En tal sentido, Martín, yo quería preguntarte, precisamente también de esta idea que es atacada también por la izquierda, que tiene que ver con que estas grandes empresas tipo Amazon, Mac, bueno, pues que ese inicio romántico no fue tal, que realmente, bueno, pues consiguieron su predominancia gracias a una serie de contactos o recursos que no se compadecen con esa imagen romántica del innovador que inicia en un jacal, en la cochera de sus padres. ¿Cuál es tu experiencia dentro de esta visión?
realmente hay esa posibilidad de que estas empresas pequeñas, micros, que inician en estas condiciones tan adversas, puedan crecer. Desde mi punto de vista, bueno, allí están muchísimos ejemplos, los suecos que te acabo de mencionar, Amazon, Mac, pero tú conoces más de esto que yo. ¿Cuál es tu visión al respecto? Te voy a citar un caso que es un caso intermedio. No es una micro, no es un garaje, pero es un salón de clases. En el Perú está la universidad más antigua de América, la Universidad de San Marcos, en la cual yo dicto, que tiene bula papal y orden real, cédula real. O sea, cumple con los dos requisitos. Es la más antigua fundada en América. ¿Qué sucede? Esta universidad se caracteriza hasta el día de hoy por formar los funcionarios del Estado burocrático. Y en el siglo XX pasó a ser totalmente absorbida por el pensamiento de izquierda. Allí se formaba, digamos, la élite burocrática del país desde el virreinato, 1500 y algo, hasta el día de hoy, en realidad. Pero las grandes familias abandonan esta universidad y muchas familias muy católicas deciden, entre ellas, formar una universidad católica. ¿Ok? Hoy en día, una de las universidades más importantes en el Perú es la Universidad Católica, privada. La Universidad Católica del Perú. Tiene su sede principal en Lima. ¿Cómo surgió esta universidad? Por el espíritu de un grupo de católicos, profesores de la Universidad de San Marcos, que se van de San Marcos para fundar su propia universidad. ¿En dónde la fundan? Dentro de un colegio religioso de una orden, y le alquilan un salón de clases del colegio. Y ahí no tienen más de 20 alumnos. Así empieza esa universidad, con menos de 20 alumnos en un aula alquilada dentro de un colegio de secundaria. Hoy en día cualquiera va a la Universidad Católica y no puede creer que ese monstruo que tiene laboratorio, ahorita están haciendo los respiradores que le han vendido al Estado peruano para el COVID. Tienen ingeniería, tienen literatura, tienen ciencias sociales, gobernanza, tienen un montón de facultades. Tienen una alianza con el gobierno de China y tienen un enorme edificio, el edificio Confucio, que se dedica a enseñar chino mandarín en Lima, con certificado internacional, ¿no? Ahí van diplomáticos, empresarios, todo el mundo aterriza por ahí. Pero ¿cómo surgió esa universidad? Que hoy en día todo el mundo la mira y dice, oh, yo quiero que mi hijo estudie allí. En un salón de clases alquilado de secundaria, con 20 gatos, 20 chiquillos. ¿No? Otros muchos casos tenemos. Por ejemplo, en México está una empresa que es de origen peruano, la familia Añaños, Ágil, ¿no? Que vende gaseosas, que compitieron con Coca-Cola, con Inca-Cola, y que le quitaron el mercado en el Perú, en muchas provincias, a este monstruo, que es la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. En un momento en el cual el Perú estaba totalmente desangrándose en una guerra generada por los terroristas, los comunistas de Sendero Luminoso y el MRTA. En un momento así, donde más de 2 millones de peruanos abarrotaban el aeropuerto para escapar, ¿no? A una familia se le ocurrió hacer gaseosas. ¿Por qué? Porque ya no llegaba Coca-Cola ni llegaba Pepsi-Cola. A las provincias ya no llegaban los productos de Lima porque en las carreteras los terroristas interceptaban los camiones, a veces mataban a los choferes porque los acusaban de ser partícipes de esta alianza nefasta del imperialismo, y entonces la gente dejó de salir de Lima para llevar mercancías hacia el interior, pero la gente pues ya estaba acostumbrada a su gaseosa. ¿Qué hicieron ellos? En botellitas, en tinas de plástico, como uno o dos de ellos eran ingenieros químicos, comenzaron a hacer una gaseosa artesanal. La gente se acostumbró en esa región y cuando terminó el terrorismo en el Perú, esa gente ya no volvió a la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, se quedaron con esa gaseosa. Y esta empresa se fue difundiendo por todo el país. Hoy en día están en Indonesia, están en México y en 2 o 3 países más. O sea, sí se puede, pero, ojo, tienes que empatar con una necesidad, ¿no? Concreta, directa, y 2, tienes que irte adaptando a los contextos cambiantes, ¿no? A ellos, así como ellos, hubo muchos otros proyectos de gaseosas que surgieron en provincias por el terrorismo, no llegaba a la Pepsi, la Coca, pero después desaparecieron porque no supieron adaptarse, ¿no? No supieron moldear sus estrategias. Yo creo que las empresas más pequeñas, la innovación principal, ya que no tienen demasiado dinero ni capital, y tampoco acceso a créditos muy fácilmente, en la modificación o en la, digamos, capitalización de sus procedimientos y procesos, es donde está su verdadera innovación. Hay una película que no es fantasía, o sea, no es Blancanieves,
¿no? No es La Cenicienta tampoco. Es una película que habla de un señor de más de 50 años que ya después su horizonte laboral terminó, ¿no? Y que vendía licuadoras, vendía esas máquinas para hacer malteadas, ¿no? Y llega a una cafetería donde le entregan una hamburguesa con su Coca-Cola en menos de media hora, cuando él tenía que esperar más de una hora en otros locales. Y dio origen a esa cadena internacional hoy en día, que es McDonald's. No sé si viste la película McDonald's, pero esa es una historia real. O sea, la gente, por si acaso, tener una pequeña empresa, una mediana empresa, no significa que yo la inventé, yo la creé de la nada. No, a veces yo puedo ver que alguien tiene un negocito, pero me enamoro de ese negocito y yo aprendo a hacerlo mejor, o yo copio de ellos el modelo, lo llevo a otro lugar, lo hago mucho más eficiente, lo adapto, ese es el valor agregado, ¿no? Y puedo romper el mercado, ¿no? AGE rompió el mercado en Centroamérica compitiendo contra la Pepsi-Cola. Y en México rompimos el mercado, bueno, yo no, pero la empresa AGE peruana, porque comenzó a ofrecer la botella típica de Lima, que es de 2-3 litros. Y tengo entendido que en México no se vendían botellas de 2-3 litros, lo cual te abarata el costo. Entonces, hay formas, ¿no? No inventó una botella nueva, por ejemplo, ¿no? Lo que hizo fue usar un formato adaptado a las familias peruanas para llevárselo a las familias mexicanas. Y funcionó, triunfó. Entonces, la innovación se da en distintos ámbitos, ¿no? Y definitivamente esto es algo que no podemos, como repito, prever, ¿no? Es algo que se da en función del momento, del día a día, del clima particular y concreto de cada contexto. Bien, bien, maestro. Una cuestión al respecto, me parece muy interesante todo lo que me comentas. Y una de las cuestiones que más se señalan en nuestros países, probablemente Perú es el mismo caso que en México, es que las empresas requieren apoyos del Estado. Bueno, si las pequeñas y medianas empresas requieren apoyo del Estado, bueno, ¿cuáles son desde tu punto de vista tales apoyos que requieren y si efectivamente es tan fundamental ese apoyo que generalmente se traduce en créditos por parte del Estado? Bueno, ¿qué tan fundamentales son estos apoyos del Estado para el funcionamiento de este tipo de empresas? Un ejemplo muy sencillo que espero sirva para explicar. Cuando una chica o un muchacho de 16, ¿no?, quiere salir de fiesta, le dice a su papá: papá, tengo el cumpleaños, tengo una fiesta de promoción, ¿me puedes dar unas cuantas monedas, puedes darme unos cuantos billetes para mi pasaje, los gastos, ¿no? Comprar un regalito a mi amiga. Y tu papá te dice: ok, pero haces tal cosa, te pone condiciones. Pero cuando tú ya tienes tu propio trabajo y tú tienes tu propio dinero, tú haces con tu dinero lo que te parezca. Vas a la fiesta y regalas lo que a ti te da la gana, y tomas lo que te parece, y regresas a tu casa a la hora que, de repente ni regresas, te quedas hasta el día siguiente, y la pasas muy bien. Pues bien, eso está bien para un adolescente a quien hay que formarlo, hay que ponerle controles, pero si uno es un adulto, yo no tiene una idea, uno le gustaría sentirse como un chibolo, un chiquillo, que tiene que pedirle a alguien dinero para luego recibir el dinero a cambio de condiciones. Ojo, el Estado jamás te da dinero, jamás te da un apoyo, si no te pide a cambio que cumplas con ciertos requisitos. Un innovador tiene alergia por los requisitos. ¿Por qué? Porque le están cercenando su capacidad creativa al establecerle condiciones. Eso es algo que, claro, a veces dicen uno: bueno, pero no importa, algo me caerá, no importa, es un costo, ¿no? Es un precio a pagar por el capital. No es lo adecuado. Repito, ¿por qué? Porque quien decide cuáles son los requisitos para tu proyecto de innovación o tu proyecto de negocios es un tipo que jamás en su vida ha hecho un negocio, o sea que no entiende de nada, solamente se ha leído libros. Pero si fuera empresario, no estaría sentado en un escritorio cobrando un sueldo mensual, para luego probablemente quejarse de que no le alcanza. ¿Cómo vas a poner tu vida en manos de un tipo así? ¿Cómo vas a confiar en alguien así que no entiende ni pipio de cómo se hace un negocio? El hombre no sufre, el hombre no arriesga nada. ¿Cómo va a entender
los riesgos que tú corres. No los entiende, pues. No los entiende. Cualquiera de los que nos esté escuchando, que ha ido a una oficina estatal para pedir un crédito, debe saber la maraña de requisitos que le piden, y uno dice, pero ¿y para qué me piden todo esto? No tiene sentido. Claro, no tiene sentido para uno que está en el mercado, para uno que sabe cómo es el día a día. Pero estos tipos no saben nada de eso. Ellos simplemente juegan a ser Dios, a ser los ministros de Luis XIV, el rey Sol, que dirigía toda Francia con sus burócratas. Eso, por si acaso, México y Perú lo tienen bien metidito. Las reformas borbónicas, el burócrata que decide por el bien de la nación lo que tú debes hacer, lo que no debes hacer, lo que debes vender, lo que no debes vender, lo que puedes producir, lo que no puedes producir, dónde, cuándo y cómo. Si nos vamos para atrás, esas son las normas de Carlos III. Solo que ahora le llaman APP, ayuda o financiamiento a través del BID, del FMI, el Banco Mundial, para el desarrollo de pequeñas, medianas y microempresas. Pero toda esa legislación ya existía, no es nueva. Tienen terminología nueva, pero toda la estructura y la síntesis de eso, la esencia, viene de esa tradición burocrática. ¿Y qué es Francia hoy en día? No es un país innovador. No es una potencia importante en Europa. Nunca lo ha sido. ¿Y qué cosa es Latinoamérica? Es lo mismo. Comparado con Canadá, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, ya no digo Estados Unidos, que son colonias de Inglaterra. Entonces, hay una relación directa entre, si voy a recibir apoyos, es mejor, ¿qué cosa? Ahora existe el Internet y hace unos años apareció el fundraising. Es decir, yo pongo mi proyecto de negocios en Internet y la gente comienza a poner un centavito, 2 centavitos, un dólar, $5, $100, y yo voy reuniendo el capital. Y así tengo financiamiento privado. Eso es mucho más efectivo y eficiente. Ahora, ¿la contraparte cuál es? La contraparte es que tú seas alguien que cumple, no que recibes el dinero y luego te lo gastas en otra cosa, porque en ese caso estás destruyendo la confianza, no en ti, sino en todos los demás proyectos que vengan mañana. Generalmente, el Estado no asigna bien los recursos, y eso no es porque sean malas personas, sino porque el clima o el parámetro de decisiones que ellos deben de tomar está basado en situaciones previas. Un negocio no se basa en situaciones previas, sino en situaciones inesperadas a futuro. Eso no se puede calcular ni prever. Los cambios en los negocios son de una velocidad impresionante. No los vemos porque no estamos cada uno pues con su negocio, pero cualquier persona que tiene un pequeño negocio sabe que cada día el mundo le va cambiando. Lo mejor, en vez de estar dándole dinero a las empresas o financiamiento, entre comillas, que no lo reciben todos los proyectos, ojo, así que ahí hay una discriminación, ¿no? Esa normativa de requisitos es discriminatoria per se. ¿Qué es mejor? Bajémosle los requisitos a todos los que quieren innovar, o eliminémoslos. No les cobremos impuestos, más que los mínimos, y eso que sea una tasa flat. O sea, si yo gano 1.000.000 o si gano 100, no importa, pago el mismo nivel de impuestos. Y va a ser la propia dinámica de ofrecer productos de calidad, servicios de calidad, lo que te haga a ti o a tu proyecto un éxito. Recordemos los países que lograron éxito con esta receta. ¿Cómo se basaron? Si mi idea es buena, alguien me va a apoyar y va a poner dinero y se va a hacer mi socio. Ahí tienen a Alba Edison. Ahí tienen a los que crearon Facebook, a los que hicieron Google. Ellos no buscaron un financiamiento estatal. Ellos buscaron presentar su idea a alguien que tenía plata y quería ganar más plata, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la manera más efectiva, buscar financiamiento privado, pero el Estado no debe regular ni controlar la aparición de estos nuevos negocios, porque al hacerlo ya está matando el procedimiento. Y por muchos financistas privados que tienes, tú no puedes, porque no cumples el requisito. Esos requisitos deben eliminarse. Y ese dinero que quieren usarlo para financiar, mejor usarlo para otra cosa, ¿no? Y que el dinero privado fluya por un canal privado que es el del innovador. Eso sería más eficiente. Y eso genera confianza. Es decir, yo como el receptor del dinero debo ser responsable. Elevas, si se quiere decir así, la calidad ética y moral de los negocios. Ya no tienes que coimear al funcionario para que te dé el crédito o la ayuda o subvención, sino que es tu propio desempeño. Tu éxito hará que puedas devolver. Eso eleva muchos factores, digamos, no solo sociales, sino también éticos.
Bien, maestro. Una última cuestión que a lo mejor debí de haber comenzado preguntándote, pero bueno, ya estamos finalizando, y es que me comentaras, bueno, ¿qué debemos de entender por una pyme? ¿Cuáles sus características fundamentales? Y bueno, a lo mejor, ¿cuál es la situación en Perú de este tipo de emprendimientos? Bueno, acá tenemos microempresa, pequeña empresa y mediana empresa. Las microempresas son las que tienen hasta 10 trabajadores o menos de 10. De allí en adelante, no, hablamos de las pequeñas y medianas empresas. Las microempresas tienen una legislación especial con una tasa impositiva muy baja, sistemas de exoneración, sistemas de devolución de impuestos, pero son muy vulnerables, ¿no? ¿Por qué? Porque para ser pequeña o mediana, tener hasta 300 trabajadores, a partir de allí ya eres mediana, ya no eres pequeña, los impuestos van creciendo. Claro, el sistema de devolución de impuestos por inversión, por recapitalización, se pueden detraer. Sin embargo, los mecanismos no son tan ágiles, ¿no? Allí hay una asimetría. Para cobrarte los impuestos y los tributos son rapidísimos. Es más, si no los pagaste y te olvidaste, inmediatamente secuestran tu cuenta. Pero para devolverte lo que tú pagaste por adelantado o te cobraron por adelantado puede pasarse un año o más, con lo cual tu capital se ve afectado. Entonces son muy vulnerables en general, a pesar de la legislación aparentemente protectora. Yo creo que el clima de innovaciones allí se da más en el ámbito de las pequeñas y medianas porque tienden a ser más estables que las micro. Las micros aparecen, desaparecen, aparecen. A veces es la misma persona que quiebra, pero aparece con otro nombre, con otra denominación, o giran a veces hacia otro sector, ¿no? Por ejemplo, ahora a raíz del COVID, yo conocía confeccionistas, ¿no? Que hacían el corte de las telas, otro taller se encargaba, otra empresa se encargaba de coserlas, y finalmente una tercera empresa se encargaba de venderlas, ¿no? Era ropa de bajo costo, hecha con material nacional, y que se vende muy bien en el país, incluso se exporta. Pero a raíz del COVID, ¿qué hicieron? Mutaron. ¿Qué hacen ahora? Mascarillas, ¿no? Entonces, las pequeñas y medianas, ¿no? Creo yo, son las que pueden sobrevivir más. Son, en el caso, por ejemplo, de Alemania, las medianas empresas son la columna vertebral de los negocios. Y en Estados Unidos también las medianas empresas son una parte principal en la estructura económica. Hay que apuntar siempre a eso, a que las empresas micro y pequeñas tiendan a ser medianas. No hay que promover demasiado que las grandes empresas existan, porque eso prácticamente anula la posibilidad de lo otro. Y si la legislación es la misma para las grandes empresas, las grandes transnacionales, las medianas, las pequeñas y las micro dentro de un solo país, el clima de competencia va a permitir que las micro logren crecer. Y por necesidad de, digamos, competitividad frente a las más grandes, se agrupan y se crean holdings o consorcios, ¿no? Aunando esfuerzos, disminuyendo sus costos de transacción, sus gastos o de inversión para innovación y mejora de procedimientos y productos. Esto es lo que no solamente en el Perú ocurre, sino que se ha visto en distintos lugares de Latinoamérica, ¿no? Que las micro tienden a ser muy vulnerables y a desaparecer y, digamos, modificarse, mientras que las medianas y pequeñas tienden a durar más, ¿no? Y está asociado con la cantidad de trabajadores. Repito, 10 en el caso del Perú son micro, ¿no? Hasta 300 son pequeñas y las medianas son por encima de esta cantidad. Bien, bien, maestro. Bueno, me parece que nos acabas de dar una imagen muy integral, muy motivante también de este tipo de emprendimientos, cosa que yo te agradezco y celebro mucho. Y para finalizar, no sé si tú quieras agregar alguna cosa que yo no te haya preguntado o remarcar algo de lo que has venido mencionando. Yo creo que tenemos en América Latina un gran potencial para el desarrollo de proyectos, ¿no? Tanto desde convertir, por ejemplo, elementos culturales o de las tradiciones culturales, tanto hispánicas como prehispánicas, en productos o servicios vendibles en el mercado, ¿no? Eso no se está haciendo con la suficiente
énfasis, digamos, ¿no? En el Perú, por ejemplo, apareció el fenómeno de la comida. No sé bueno, México siempre ha sido un monstruo en cuanto a comida, pero en el Perú se convirtió en un negocio. Y nunca lo había sido, ¿no? Simplemente tú agarraste el mismo, acá tenemos un plato típico que es el ceviche, que es un pescado con limón, se cocina con el jugo de limón, y eso todo el mundo lo comía, ¿no? Y siempre lo hemos comido, hasta que alguien lo agarró y lo puso en un plato muy grande, ¿no? Le echó le pones ají, entonces le hizo una cremita de ají, en vez de ponerle el ají, el ají lo puso y con pinceladas, como si fuera un cuadro abstracto, y luego puso 4 o 5 trocitos del pescadito, y eso parecía una obra de arte, ¿no? Tú le tomabas foto. Pero por eso ya no cobrabas pues 5 soles, sino 80 soles, y se convirtió en un boom. Hoy en día, un montón de institutos de cocina para enseñarte cómo cocinar, facultades de universidades dedicadas a la investigación culinaria virreinal, republicana y prehispánica, ¿no? Un montón de talleres se dedicaron a fabricar el traje de chef, porque ahora los alumnos que estudian gastronomía tienen que tener su gorrito, su mandilito, todo su uniforme completo. O sea, ya un montón de restaurantes comenzaron a utilizar elementos de nuestras culturas. Los campesinos comenzaron de repente, todos sabíamos que existían papas de colores, azules, moradas, ¿no? ¿Por qué? Porque comenzaban es decir, una idea movió todo un país y nos colocó, queriendo o no, en el panorama internacional. Entonces, eso es innovación. El hombre no creó un nuevo plato, y es un cocinero, es un chef, es un peruano que estudió cocina, pero no creó, simplemente le dio otra dimensión al plato de siempre, y lo convirtió en un negocio redondo para él y para un montón de personas. Yo creo que eso es a donde tenemos que apuntar, recrear, ¿no? Innovar, porque no hay demasiado capital para hacer investigación si tú eres un pequeño, micro o mediano empresario, pero sí puedes reformular el producto, puedes darle un nuevo cariz, ¿no? Y es eso lo atractivo, y es eso lo que va a potenciar toda una red de mercantilización, ¿no? De mercadeo, dicho en términos técnicos. Yo creo que por allí los negocios, las propuestas familiares, por ejemplo, ¿no? son exitosas. Y un detalle, ahora que menciono lo de la familia, es que las familias deben de dejar de confiar solo entre ellos y comenzar a confiar en especialistas, ¿no? La diferencia entre una micro y pequeña es que la mediana ya comienza a mirar fuera del núcleo familiar, ¿no? Y eso es importante, pero también está aunado al problema que dije, cuál es el grado de confiabilidad, ¿no? De la persona o del profesional. En el núcleo familiar tú puedes controlar, ¿no? Puedes exigir, pero más allá de eso es difícil. Entonces, eso también es un límite. Y eso tiene que ver con la regulación laboral, ¿no? La regulación laboral debe desaparecer, porque eso es lo que impide a muchas pequeñas empresas convertirse en grandes y más efectivas. Les impide despedir, por ejemplo, personal. Les impide contratar más cuando hay una afluencia de pedidos. Pero estos pedidos no son, pues, en creciente todo el año. Son picos. Entonces, uno como inversionista, uno como el que aporta trabajo, debe tener la libertad de, hoy día ofrezco 100 y mañana solamente 20 puestos de trabajo. Y entonces despido 80, porque ya no tengo ventas. Pero la ley laboral, la legislación laboral, lamentablemente, mata mucho por ello. Eso es algo que cualquier micro, pequeño y mediano empresario lo entiende. Y yo creo que la mejor manera es eliminar la legislación laboral. Que eso también sea libre. Yo contrato en la medida de los que puedo contratar. Y punto, ¿no? Eso me asegura flexibilidad, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, agradecerte, mi estimado Víctor, y al proyecto libertario que estás sosteniendo frente a esta idea, a este concepto tan valioso, ¿no? Tan necesario en América Latina de la innovación. Aquí hay mucha innovación, desde hace 10.000 años, ¿no? ¿Qué nos falta? Mirar y recrear, ¿no? Mirar el pasado y recrearlo para el futuro. Yo creo que eso es la clave de la innovación para la micro y pequeña empresa. Bien, Martín, pues bueno, yo te agradezco mucho. Me parece que el público va a coincidir conmigo al agradecerte esta plática tan aleccionadora y tan motivante. Realmente me felicito de haber acudido a ti, porque encontramos un gran repertorio de ideas y propuestas. Muchas gracias, Martín, y yo invito a la gente que nos sigue en México Libertario a que
bueno, nos siguen las siguientes actividades. Ojalá pronto podamos reiniciar actividades presenciales, pero bueno, con esto del COVID realmente es muy improbable que esto suceda en el corto plazo. Y bueno, Martín, yo te agradezco mucho, seguimos en contacto y bueno, que tengan todos ustedes una muy buena tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.